el eosinófilo o el mastocito. ¿Y por dónde se va a unir a ese mastocito o a ese eosinófilo? Por el receptor FC. ¿A través de qué? A través de su fragmento FC. ¿Verdad? Miren este segmento. Entonces, de esa forma va a producir una citotoxicidad mediada por inmunoglobulina a través del receptor FC. Y de esa forma va a desencadenar una respuesta inmunitaria de tipo alérgica. Una rinitis alérgica mediada por IgE. ¿Queda claro? ¿Sky? Sí, queda claro, muchachos. Entonces es un antígeno, un anticuerpo que se une a través de su receptor FC o de su fragmento FC a un receptor FC de tipo 1, ¿sí? Y cuando empiece a producirse gran proceso inflamatorio, estos receptores tipo 1 se van a llenar y van a empezar a unirse a sus receptores tipo 2. Y los receptores tipo 2 van a pasar una respuesta ya de inhibición y por lo tanto la respuesta de alergia va a ir disminuyendo porque el receptor tipo 2 ya va a pasar una respuesta de inhibición a diferencia de el receptor tipo 1. Es de esa forma que la respuesta inmunitaria también vamos autorregulando. ¿Queda claro? Entonces la hipersensibilidad tipo 1 es esa: alérgeno, inmunoglobulina E. En la hipersensibilidad tipo 2 ahora hay dos tipos, se divide en dos tipos de respuesta de hipersensibilidad tipo 2. Lo más importante es de que el antígeno, fíjense, este azul, esta bolita azul, está pegada a una célula diana. En este caso, si se dan cuenta, parece ser una célula hematológica, puede ser un leucocito, puede ser un glóbulo rojo, puede ser un linfocito también, cualquier célula, o puede ser una célula de un órgano sólido. Por ejemplo, una célula tiroidea. Por lo tanto, en la hipersensibilidad tipo 2, el antígeno está sobre la superficie de una célula. Y la inmunoglobulina que va a producir daño, ¿sí? Esta inmunoglobulina que produce daño, va a ser una IgG, va a ser una IgA, va a ser una IgM. La hipersensibilidad tipo 2A es cuando la célula es hematológica. Y tipo B es cuando la célula es de un órgano sólido. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando a alguien le transfunden sangre. Entonces, las reacciones de transfusión son de hipersensibilidad tipo 2. Les había dicho, si le transfunden a alguien del grupo A sangre B, se va a dar una hipersensibilidad tipo 2A mediada por IgM. Si es no compatible del RH, le ponen un RH positivo a una madre RH negativo, la hipersensibilidad va a ser mediada por IgG. Y si es una reacción, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune, va a ser contra un propio antígeno que se está produciendo la reacción inmunitaria. Por lo tanto, todo lo que es autoinmunidad va a tener como mecanismo de daño estos mecanismos de hipersensibilidad. Por ejemplo, en la anemia hemolítica del lupus se va a producir este tipo de
autoinmunidad contra nuestro propio glóbulo rojo o contra nuestra plaqueta. ¿Entendido? Sí, doctor. ¿Les queda claro? Entonces, ahora, hipersensibilidad tipo 2 de tipo B es, por ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow. En realidad es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos antirreceptor de TSH. O la enfermedad de la miastenia gravis, donde hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Hay una IgG contra el receptor de acetilcolina. La acetilcolina, ¿dónde está? En la hendidura neuromuscular, que es un órgano o un tejido sólido. Si se dan cuenta, es solo un órgano o un tejido el dañado, pero estamos hablando de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Ejemplo de enfermedad autoinmune mediada por hipersensibilidad tipo 1 en forma temprana es la enfermedad de Shure-Strauss o la vasculitis urticarial. ¿Entendido? Entonces, vuelvo a repetir, el mecanismo de daño de muchas vasculitis es son los mecanismos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 3, fíjense acá, el antígeno no está en la superficie celular, está disuelto en el plasma o en un fluido. Por lo tanto, el antígeno se va a ir a pegar a estos anticuerpos y van a producir redes de antígeno-anticuerpo y eso se va a llamar inmunocomplejos. Por ejemplo, alguien que enferma de hepatitis B, hagan de cuenta que es un hepatocito, se ha infectado de virus de hepatitis B, esta célula se va a infectar de hepatitis B, muere la célula y libera antígenos propios, pero también libera fragmentos virales. Y estos son los fragmentos de virus de hepatitis B. Nuestros anticuerpos se pegan a estos fragmentos de virus de hepatitis B y van formando complejos inmunes. Esos complejos inmunes van viajando a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Van viajando y se van a ir a depositar ¿dónde? En la circulación terminal y van a producir complejos inmunes. Viene el complemento y va a producir lisis de complejos inmunes y por lo tanto toda enfermedad de complejos inmunes va a producir ¿qué cosa? Disminución de complemento. Y a esto también se va a unir una célula, por ejemplo, un macrófago o un eosinófilo, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de célula iba a producir citotoxicidad mediada por inmunocomplejos. Hagan de cuenta que este es un estreptococo en la fiebre reumática, va a producir inmunocomplejos, donde se va a ir a depositar al endocardio. ¿Y qué va a producir? Una endocarditis en las válvulas. Y esas válvulas se van a dañar y van a producir un daño valvular a nivel de las válvulas cardíacas. Y se va a producir inflamación de esas válvulas con daño valvular por inmunidad. En este caso, hipersensibilidad. No hay una autoinmunidad directa, es una hipersensibilidad a esos inmunocomplejos de estreptococo con anticuerpos. Esos complejos inmunes van dañando y se van a ir dañándose las válvulas. O pueden producir, si se depositan en riñón, una glomerulonefritis postestreptocócica. Lo mismo pasa en autoinmunidad, es un mecanismo de daño autoinmune. Hagan de cuenta que esta es una célula que ha muerto por apoptosis, salen factores nucleares, sale DNA y nosotros vamos a producir anti-DNA. Entonces esto se va a formar un complejo DNA, anti-DNA y estos complejos inmunes anti-DNA con DNA van a ir viajando
van a formarse estos inmunocomplejos, se van a depositar en el riñón, viene el complemento, trata de destruir fragmentar ese inmunocomplejo y va a producir una glomerulonefritis lúpica o una nefropatía lúpica. ¿Queda claro, muchachos? Doctor, ¿puede volver a repetir por qué se forma un anti-DNA, por favor? A ver, en el lupus, por ejemplo, hay una célula autoinmune, ¿sí? Viene la luz ultravioleta a la piel. Hagan de cuenta que esta es la luz ultravioleta. Choca contra mi célula de la piel. Choca contra el núcleo, fíjense, de esta célula de la piel. ¿Sí? Esa célula de la piel ya va a morir por apoptosis y empieza a botar todos sus factores nucleares. Y entre esos factores, Rho, La, DNA, y esos factores entran al torrente sanguíneo. Y nosotros, que tenemos células autorreactivas, vamos a formar anticuerpos anti-DNA, anti-Rho, anti-La, anti-SM, antinucleares, etcétera, etcétera. Entonces, ese anti-DNA con el DNA van a formar estos complejos inmunes. Y esos complejos inmunes van a ir circulando, van a ir viajando por todo nuestro organismo. ¿Y dónde van a ir a depositarse? No se van a depositar en la aorta porque ahí están viajando a alto flujo. Van a depositarse por incluso afinidad, porque en el glomérulo hay moléculas de adhesión, ¿sí? Hay antígenos que van expresándose, se van a pegar estos complejos inmunes, llega el complemento y para que este complejo inmune no permanezca ahí, va y trata de fragmentar. Y al tratar de fragmentar, va a producir inflamación. Y al tratar de fragmentar, produce inflamación, vienen otras células, se pegan acá y va a producir citotoxicidad mediada por células. Y ahí, como están en el glomérulo, en un microambiente, y toda esa inflamación que va a producir una glomerulonefritis lúpica. O si este antígeno es del estreptococo y esto es un antiestreptococo, que va a producir una glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Entendido? Víctor. ¿Queda claro, muchachos? Sí, doctor. Ahora queda claro. Doctor. Ahora, la hipersensibilidad tipo 4, ya no hay anticuerpos inicialmente, ¿sí? Es el linfocito T al cual se le presenta el antígeno a través de ¿qué? De una célula presentadora de antígeno. Dependiendo qué célula presentadora de antígeno, va a ser un TH1, va a ser un TH2 y va a producir una respuesta inmune de tipo celular o humoral. ¿Sí? Antes se decía que era de tipo celular y había solo un tipo de respuesta inmune tipo 4. Ahora hay 4 formas de respuesta inmune de tipo 4. ¿Sí? La respuesta tipo 1, ¿sí? Donde hay una célula presentadora de antígeno, ¿sí? De tipo, puede ser un macrófago, ¿sí? Donde es presentado a un linfocito TH1, entonces además hay activación del macrófago con gran producción de interferón gamma y se produce una gran respuesta inmune celular. Ejemplo, la reacción de tuberculina.
Esta es una reacción de tipo celular, netamente celular, de tipo TH1. Como este es un macrófago, un macrófago el que estimula, ¿sí? Es un macrófago, va a estimular a un TH1. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Y va a dar lugar a una reacción de tipo inmune celular. Cuando, por ejemplo, la célula, el antígeno, por ejemplo, es presentado, por ejemplo, un alergeno ya en forma crónica, es presentado a un linfocito, ya no a través de un HLA clase 2, están hablando acá de un HLA clase 2, ¿sí? Acá se va a presentar a un, por ejemplo, en caso de un alérgeno, ya se va a presentar a un linfocito TH2. Y ese linfocito TH2 va a estimular al eosinófilo. ¿Y quién va a presentar al TH2? Va a ser un mastocito o otro eosinófilo o un linfocito B, que va a servir como célula presentadora de antígeno. ¿Y a qué va a dar lugar? A gran producción de más inmunoglobulinas. ¿Quiénes dan este tipo de reacción? El asma crónico. ¿Sí? Inicialmente, fíjense, el asma es una respuesta sencilla. Alergeno, inmunoglobulina, mastocito. Pero el asma crónico ya es una respuesta mucho más compleja, donde hay una respuesta inmune celular de tipo TH2, inmune celular, donde hay interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10. Interleuquina 4, 2, 4 y 5. Y activación de gran cantidad de eosinófilos, gran cantidad de mastocitos. ¿Sí? Ejemplo, el asma crónico, la rinitis crónica, etcétera, etcétera. Es por eso que el tratamiento de estas enfermedades no es solo durante la crisis. Hay que hacerlo durante largo tiempo porque esta respuesta inmune ya es larga durante largo tiempo. ¿Sí? Acá, en la hipersensibilidad tipo 4C, hay células gigantes de tipo Langerhans, ya las citoquinas son más complejas, son perforinas, las células son células más complicadas, hay un linfocito T mediado siempre que va a estimular a otras células gigantes. Ejemplo de esto es el que se llama la dermatitis ampulosa, etcétera, etcétera. Esa es una respuesta bastante rara, ¿sí? En la hipersensibilidad tipo 4D es mucho más frecuente. Hay un macrófago, hay un polimorfo nuclear que va a presentar al linfocito T, y esto va a dar lugar a activación de más polimorfonucleares. Ejemplo de esto, por ejemplo, es la enfermedad de Behçet. ¿Ya? Pero es el neutrófilo, la célula que va a ser estimulada. ¿Entendido? Las más frecuentes son estas. TH1 igual macrófago, en forma crónica. TH2, linfocito T, helper. Que va a estimular al linfocito y va a dar lugar a más células histiocíticas. ¿Entendido? Vamos a hablar de autoinmunidad en general. Después vamos a hablar de autoinmunidad en forma mucho más... ¿Ah? Okay, ajá.
Entonces, más adelante si quieres pararte. Más adelante si quieres pararte. ¿alguna pregunta? Ya. Dentro de lo que es autoinmunidad, las enfermedades autoinmunes se dividen en dos grupos. Enfermedades autoinmunes órgano-específicas y enfermedades órgano no específicas. Las enfermedades órgano específicas, en estas hay solo un antígeno o solo una estructura que es dañada. Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune. Solo son destruidos los glóbulos rojos. En las tiroiditis de Hashimoto, solo es la tiroides la destruida. En la tiroiditis de Hashimoto hay una inmunidad celular. En el Graves base-2, ¿sí?, hay un anticuerpo antirreceptor de TSH. En la anemia perniciosa hay anticuerpos antifactor intrínseco, si se dan cuenta. En el Addison hay destrucción de... en el Addison es un síndrome, ¿no?, ¿verdad? No es una enfermedad. El Addison, hay muchas causas para Addison. La tuberculosis, entre ellas un Addison autoinmune, donde hay destrucción autoinmune. Hay destrucción autoinmune de la glándula suprarrenal. La diabetes mellitus tipo 1, hay destrucción de las células beta del páncreas, etcétera, etcétera. La miastenia gravis, el Guillain-Barré, son enfermedades autoinmunes órgano específicas. Si se dan cuenta, es solo un órgano, solo un tejido, es más, solo es un antígeno el blanco de autoinmunidad. ¿Quién maneja estas enfermedades autoinmunes órganos específicas? Por ejemplo, el pénfigo es el dermatólogo, el Guillain-Barré el neurólogo, etcétera, etcétera. El otro grupo de enfermedades autoinmunes son las órganos no específicas. En estas, si bien hay un órgano blanco principal, como por ejemplo en la artritis reumatoide, ¿cuál es el órgano blanco principal? Es la articulación. Pero en la artritis reumatoide mis alumnos han visto de que hay compromiso del ojo, hay compromiso del pulmón. En las dermatomiositis hay compromiso del músculo, hay compromiso del pulmón, hay compromiso del tejido celular subcutáneo, donde se forman grandes capas de calcio. En el lupus, que es la enfermedad autoinmune más pleomórfica, puede haber compromiso del pelo, del ojo, de la tiroides, del corazón, del endocardio, del miocardio, de las coronarias, del pericardio, del pulmón, del neumocito, de la pleura, del páncreas, del hígado, lo que quieran ataca el lupus. Es la enfermedad más pleomórfica que puede haber. Fíjense, estos son ejemplos de enfermedades autoinmunes órgano específicas. Esta es la TSH. Lo que hace es ir y estimular a su receptor de TSH. Se produce el estímulo y se produce liberación de T4, ¿verdad? T3 se convierte en T4 y la T4 en T4 libre, etcétera, etcétera. No vamos a revisar qué es lo que pasa. Pero se produce la formación de hormona tiroidea. Eso es lo normal y hay un feedback negativo y todos vivimos felices. En el Graves base-2 hay anticuerpos antirreceptor de TSH. Y ese anticuerpo va a producir estímulo de este receptor. No lo va a destruir ni lo va a inhibir. Va a producir estímulo de este receptor y este receptor va a producir en forma continua hormona tiroidea y se va a producir un hipertiroidismo. En la anemia perniciosa, ¿qué pasa normalmente? Uno produce vitamina B12, se une al factor intrínseco y se absorbe. En la anemia perniciosa, las células parietales de nuestro estómago producen factor intrínseco. Nosotros producimos anticuerpos antifactor intrínseco
Y por competición no podemos unir nuestro factor intrínseco con la vitamina B12 y por lo tanto se produce la anemia perniciosa. En la miastenia gravis, ¿qué pasa? Normalmente se produce liberación de acetilcolina. Esa acetilcolina en la hendidura ya se va a ir a liberar y va a ir a unirse al receptor de acetilcolina y se va a producir el movimiento. En la miastenia gravis hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Entonces se libera la acetilcolina como acá, ¿ven? Y como ese receptor está siendo ocupado por el receptor, por este anticuerpo, no va a poder actuar con su receptor y se va a producir la debilidad muscular. ¿Verdad? Por ejemplo, en el pénfigo hay anticuerpos antidesmosomas. ¿Qué son los desmosomas? Son uniones intercelulares. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro organismo no puede, o nuestro epitelio no puede unirse entre células. Y por lo tanto, se va a esfacelando nuestra piel y se va a soltando la piel y se produce lo que llamamos pénfigo. ¿Queda claro, muchachos? Sí, doctor. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿qué dicen? ¿Mañana a qué hora pasamos clases? ¿9 de la mañana? De 9 o 8:30 a 9:15, ¿está bien? Sí. ¿O quieren pasar el lunes que tienen el final? El sábado, doctor, está bien. Mañana. Mañana sábado, entonces. Ya, listo entonces. Mañana entonces pasamos 8:30, ¿está bien para todos? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Está muy bien entonces. Mañana entonces hablamos. ¿Ya? Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana, doctor. ¿Alguna pregunta? Mañana. No, doctor. Listo.